Hola, soy el doctor Ezequiel Santa Coloma y voy a hablarles de las paredes del tórax y el diafragma. La cavidad torácica es un cilindro o cono con un orificio superior y un orificio inferior. Las paredes están formadas por los cuerpos vertebrales, las costillas, los cartílagos costales y el esternón. El orificio superior, por donde ingresan los elementos hacia el tórax y salen desde el tórax, está formado por el cuerpo vertebral de la primera vértebra torácica, el borde medial de la primera costilla, el manubrio esternal y la articulación esternoclavicular. El orificio inferior está limitado por el cuerpo vertebral de la 12ª vértebra torácica, las costillas flotantes, en realidad la 12ª costilla, el cartílago costal y el apéndice sifoides. El hueso principal de la cavidad torácica es el esternón, que consta de tres partes. Un extremo proximal, que es el manubrio, una porción media, que es la más voluminosa, que es el cuerpo, y una porción distal, que es el apéndice sifoides. Tiene una cara anterior con unas crestas y una cara posterior cóncava. En los bordes presenta las articulaciones con las costillas, en realidad con los cartílagos costales, que son articulaciones planas. Asimismo, en la porción superior presenta la articulación con la clavícula. La unión del manubrio con el cuerpo del esternón es el ángulo esternal. Los otros componentes óseos importantes de la pared del tórax son las costillas, las cuales se considera que las primeras 7 son las costillas verdaderas, que están unidas al esternón, habitualmente por una sincondrosis, es decir, a través de un cartílago. La octava, la novena y la 10ª costilla se las considera costillas falsas porque se unen a través de un cartílago común, y la 11ª y la 12ª costilla no se unen al esternón, por lo cual se las considera las costillas flotantes. Hacia atrás, las costillas están unidas a los cuerpos vertebrales por una articulación costo-vertebral, lo cual son dos articulaciones planas que articulan con la vértebra suprayacente y la vértebra subyacente con el cartílago o el disco intervertebral interpuesto. A su vez, las costillas tienen una articulación con las apófisis transversas de las vértebras, que son las articulaciones costo-transversas. Finalmente, tengamos en cuenta que la primera y la segunda costillas son las que tienen mayor cantidad de características diferenciales con respecto al resto. En primer lugar, su orientación. En lugar de tener un borde superior, un borde inferior, una cara medial y una cara lateral, tienen una cara superior y un borde medial y un borde lateral. Prestan inserción a los músculos escalenos, anterior, medio y posterior, y al igual que las otras costillas, tienen las inserciones para los músculos intercostales y para el músculo serrato. Vayamos a los músculos que movilizan la cavidad torácica. Por un lado tenemos los músculos intrínsecos, que son profundos, que actúan en la ventilación, pero son auxiliares, como son los intercostales, los subcostales y el transverso del tórax. Y por otro lado tenemos músculos que en general tienen función en cuanto a la cintura escapular, pero que en ciertas situaciones de alta demanda de oxígeno, alta demanda de ventilación, actúan como accesorios o secundarios a la ventilación, como son el latísimo del dorso, el trapecio, el pectoral y el serrato. Veamos los músculos intrínsecos, los más profundos, es decir, los que están en el interior de la cavidad torácica, entre las costillas y la pleura parietal. Tenemos hacia anterior el músculo transverso, que se inserta en la cara profunda del esternón, entre la tercera y la sexta costilla, que su función es abatir las costillas. Tenemos hacia posterior los músculos subcostales, unas pequeñas fibras que se encuentran entre la octava y la 11ª costilla, que también abaten
las costillas y hacia posterior entre las articulaciones costotransversas y el borde superior de las costillas, todo a lo largo de la parrilla costal, tenemos los elevadores de las costillas, es decir, que las ascienden. Tengamos en cuenta que todo lo que abata las costillas, es decir, que las descienda, que las verticalice, va a ser expirador, y todo lo que las horizontalice o ascienda va a ser inspirador. El grupo de músculos intercostales, que se encuentra, como su nombre lo indica, entre las costillas, desde el borde inferior de la costilla suprayacente al borde superior de la costilla subyacente, son tres: un intercostal externo, un intercostal interno y un intercostal íntimo. Este último se lo considera dependencia del interno. Se encuentran en forma de teja, desde externo hacia interno, y entre el interno y el íntimo tenemos el paquete vasculonervioso intercostal. El músculo intercostal externo se extiende desde el tubérculo costal, es decir, de la articulación costotransversa, hasta prácticamente el cartílago costal, y en realidad llega hasta el esternón por una expansión fibrosa. Sus fibras van desde arriba hacia abajo, desde atrás hacia adelante, siendo principalmente un inspirador, es decir, que eleva las costillas. Internamente se encuentra el músculo intercostal interno, antes conocido como medio, que tiene dirección opuesta, va hacia el borde inferior, delimitando el canal subcostal hacia lateral. Este músculo se encuentra desde la línea axilar media hasta el esternón, al igual que lo hace el intercostal íntimo, que se considera una expansión o una dependencia del interno. Antes se lo llamaba intercostal interno. Estos últimos dos abaten las costillas, es decir, que son expiradores. Entre los intercostales se encuentra el paquete vasculonervioso intercostal, formado por arteria, vena y nervio. La arteria proviene de la aorta, la vena desagua en el sistema ácigos y el nervio viene de las raíces torácicas. Se van hacia delante por el canal subcostal entre el intercostal interno y el íntimo. Tienen un ramo superior, un ramo inferior y dan un ramo externo hacia la pared del tórax, y hacia adelante terminan anastomosándose con el sistema de la torácica interna. Vayamos al principal músculo implicado en la ventilación, que es el diafragma. Los músculos que vimos anteriormente aumentaban el diámetro de la cavidad torácica de anterior a posterior, mientras que el diafragma aumenta la altura de este cilindro en el sentido longitudinal. Es una estructura convexa hacia superior, donde presenta las cúpulas. En realidad tiene una cúpula derecha que es ligeramente más elevada y una cúpula izquierda que es ligeramente inferior. Aproximadamente en la expiración llega a la cuarta o al cuarto espacio intercostal, y a la izquierda hacia la quinta costilla, y en inspiración máxima hasta la onceava o doceava costilla. Presenta inserciones en la cara interna o medial de las costillas y en la columna vertebral mediante los pilares que veremos a continuación. En sus caras superior e inferior se puede observar el centro del diafragma, el tendón central, esta estructura en forma de trébol que fija las fibras musculares. El diafragma está atravesado por diferentes estructuras que tienen que pasar desde la cavidad torácica hasta el abdomen, que son los hiatos o forámenes. Va a tener lugar el pasaje de la vena cava, va a tener lugar el pasaje del esófago por el hiato esofágico y de la arteria aorta por el hiato aórtico. Hacia la parte posterior, el diafragma presenta un ligamento que lo fija hacia las costillas y lo fija al músculo psoas y el cuadrado lumbar, que es el ligamento arqueado. Las inserciones
posterior, es decir, las inserciones vertebrales van a estar dadas por dos pilares, un pilar derecho que va a descender prácticamente hasta la tercera vértebra lumbar, la cara anterior del cuerpo, un pilar izquierdo que es ligeramente superior, va hasta hacia la segunda, el ligamento arqueado que, como dijimos, tiene una porción medio, ¿sí?, que une los dos pilares, una porción media que rodea al psoas, donde va a permitir el pasaje de los nervios espláncnicos en la vena lumbar y va a pasar el cordón simpático. Luego un ligamento arqueado lateral por encima del cuadrado lumbar. Va a quedar definido entre los pilares y el ligamento arqueado medio, el hiato aórtico, por donde va a pasar la aorta de torácica hacia abdominal, y por delante de esta va a estar el hiato esofágico, donde va a descender el esófago, pero además van a pasar los nervios vagos. Por último, prácticamente en la unión del lóbulo lateral, del centro frénico, lateral derecho y el centro, va a ascender la vena cava y van a descender algunos ramos frénicos abdominales. ¿Cómo es la inervación y la irrigación del diafragma? Hacia superior, la arteria torácica interna, rama de la subclavia, va a descender por la cara anterior de la caja torácica, va a dar anastomosis con las intercostales, va a dar un ramo pericardiofrénico que va a ir hacia el pericardio y la parte central del diafragma, y para finalmente terminar en la convexidad de las cúpulas diafragmáticas. En la parte inferior, el diafragma se va a irrigar mediante las arterias frénicas o diafragmáticas inferiores, ramas de la aorta, que van a irrigar la cara o la concavidad abdominal del diafragma. La inervación del diafragma va a ser responsabilidad del nervio frénico, que va a ser la rama terminal del plexo cervical, que va a descender por delante del escaleno, va a ingresar por el orificio superior del tórax, por delante de los ilios pulmonares, en relación al pericardio, para llegar a inervar en la convexidad al diafragma. Y el frénico derecho va a dar algunos ramos, como dijimos antes, que van a atravesar, que son los ramos frénico-abdominales, que van a llegar al abdomen hacia el plexo celíaco por el hiato de la vena cava. Por último, tenemos que recordar tres espacios que tienen importancia no solo anatómica, sino importancia patológica. Hacia atrás, en la inserción vertebral del diafragma y la inserción costal, están los espacios lumbocostales, que son dos espacios fibrosos donde está en contacto lo que es la cavidad pleural y la cavidad abdominal, que son pasibles de generarse hernias hacia la cavidad torácica. Y hacia adelante el espacio esternocostal, que es un espacio triangular anterior, donde también pueden ocurrir hernias, es decir, pasaje de vísceras hacia el tórax. Veamos la funcionalidad de la cavidad torácica. Por un lado, tiene una función de protección de los órganos nobles como son el corazón y los pulmones, pero su papel principal es en la ventilación, es decir, en la inspiración y en la expiración. Normalmente el diafragma asciende y desciende aumentando la longitud de la cavidad torácica, lo cual mediante la presión negativa que se genera entre la pleura parietal y la pleura visceral expande los pulmones, genera una presión negativa y el aire ingresa. Cuando nosotros tenemos que forzar la ventilación por un aumento en la demanda del oxígeno, como puede ser hacer ejercicio, empiezan a involucrarse otros músculos, los músculos intercostales y los músculos extrínsecos, ¿sí?, que son secundarios. Todo lo que, como dijimos antes, eleve las costillas y aumente el diámetro anteroposterior, aumente el volumen de la cavidad torácica, va a generar presión negativa y va a ingresar aire. Esto es fácil de entender en el diafragma y en los músculos intercostales y en los músculos subcostales, pero ¿cómo hacen los músculos extrínsecos, es decir, el latísimo del dorso, el pectoral mayor? Bueno, cambiando el punto de fijación.
cambiando el punto de fijeza, ¿sí? Haciendo que los músculos tengan una fijación en la cintura escapular y traccionen de su inserción en el tórax, van a generar un aumento, ¿sí? Mayoritariamente un aumento del volumen, pero también una reducción del volumen, y así es como se fuerza la expiración ante la demanda o ante la fatiga del diafragma. Para finalizar, veamos una nota clínica sobre lo que es el trauma de la cavidad torácica o de la pared del tórax. Es habitual observar fracturas costales en traumas deportivos, caídas o accidentes de tránsito. Habitualmente con una radiografía las podemos observar, diagnosticar. Muchas veces no se observan, requieren alto índice de sospecha clínico y requerir a tomografías o a veces ecografías son de utilidad para pequeñas fracturas. Cuando ocurren grandes fracturas, es decir, más de 3 costillas en 2 porciones del arco costal, sucede lo que estamos viendo acá, que es lo que se llama un tórax flotante con una respiración paradojal, donde el paciente, cuando quiere inspirar, como es el caso de este politrauma, una porción de que está fracturada se ingresa al tórax, complicando lo que es la ventilación y lo que es la saturación de oxígeno, que es lo que observamos en este paciente.